Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo fogón. Hoy nos toca hablar de cábala. La semana pasada no estuvimos porque estuvimos en Zoom con un cabalista, filósofo, historiador, con un montón de títulos, Mario Sabán, que le mandamos un beso, gracias por participar. Vamos a silenciar el teléfono. Ahí va. Bueno, así que hoy nos toca hablar de cábala y bueno, es dificilísimo hablar de cábala. Así que en realidad lo que voy a hacer es desde mi rol de historiador ubicarlo un poco en tiempo y espacio, definir algunas cosas que siempre son discutibles. Así que bueno, la idea es de qué hablo cuando hablo de cábala, por lo menos a nivel estudio, a nivel historia, cómo se fue desarrollando en el tiempo, para hablar de conceptos cabalísticos y de cómo puede cambiar nuestra vida y cómo podemos realizar distintas prácticas. Bueno, ahí me quedo corto. Así que cuando termina este vivo, que nos vamos para el Zoom, estoy invitando gente a que se sume. Nos va a visitar Mayra, está etiquetada por ahí, Mayra Cábala y Tarot. Ella está estudiando cábala y bueno, nos va a poder clarificar un poco algunos conceptos. Sobre todo, nos va a hablar hoy en el Zoom cuando termine el vivo sobre el árbol de la vida. Así que hoy a nosotros nos toca contextualizar qué es la cábala, porque muchos de lo que escucharon hablar a Mario, bueno, es hermoso, porque realmente fluye cuando habla, es lo suyo. Pero bueno, es tan inabarcable que muchas cosas y muchos conceptos quedaron en el aire. Así que en este contexto de fogón transpersonal, que prontito, si Dios quiere, aunque con el frío ahora no sé qué va a pasar con la cuarentena, la idea es hacerlos presenciales y por Zoom al mismo tiempo. Vamos a hacer esta cosa mixta que llegó para quedarse. Y venimos haciendo tradiciones de sabiduría. Nos quedarán unos 4 o 5 encuentros más donde vamos a hablar de budismo, vamos a hablar de taoísmo, hinduismo, sufismo. Tengo ganas de hacer un encuentro sobre Wicca también, como para clarificar qué decimos cuando estamos hablando de Wicca, ¿no? Y hay, bueno, otro montón de tradiciones de sabiduría que me van a quedar como colgadas, pero lo lindo va a ser, cuando termine ese ciclo, empezar un fogón astrológico. O sea que esto sería para mayo, junio como mucho. Y trabajar con los libros de Caruti, con los ascendentes y con las lunas. Así que a quien le interese la astrología me parece que se van a copar. Hoy, como les decía, vamos a hablar de cábala, que es el misticismo judío. El misticismo católico cristiano, que es quizás con el que más familiarizados estamos, son en general las monjas de clausura o los monjes en los conventos, que viven en retiro, que viven en silencio, que viven aislados, cada uno con sus votos. Y estas prácticas es lo que llamamos misticismo, porque a través de ellos, de esas prácticas, hacia el silencio, la oración, hay una conexión con Dios. Podríamos, de alguna manera, vamos a hablar más de misticismo, pero una de las características del misticismo es decir, conectar con Dios. Ya sea que Dios sea una entidad fuera de mí, si crees en eso, o ese Dios interior, que es el inconsciente, que está en contacto con el inconsciente colectivo. No importa cómo lo llames, de eso se trata. El Islam tiene el sufismo, quizás hablemos de eso en algún encuentro, y los judíos, la religión judía tiene varias corrientes místicas, sobre todo, bueno, en la antigüedad, ¿no? Ustedes saben, ahora vamos a hablar de esto, pero el cristianismo en definitiva nace del judaísmo también, y bueno, los esenios, esta comunidad también mística, de retiro, de ascetismo. Pero la que llega a nuestros días, con mucho trabajo, mucho estudio, mucha fuente, es la cábala. Así que a priori la cábala, y ahora vamos a hablar de cómo se pronuncia, cómo no se pronuncia, es misticismo judío. Es la forma que el judaísmo o el pueblo hebreo tiene o ha tenido o ha construido de conectar con Dios, de volver a ser uno con Dios. ¿Tenés que ser judío para practicar la cábala? No necesariamente, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco ahora. Así que les invito a que saluden un poco acá en Facebook, en Instagram, Demi Andrew, Lau Rodríguez, Laurita Mariela, Elert Carol, ahí está Mayri Tarot Cábala. Está, si querés, ahí se conectó Mirna, hola Mir, Vitina, Magda, Tejidos Fernanda, Lau Emergento, bueno, saludo
Saludo acá a todos y salúdenme por Facebook también. Y arrancamos nomás. ¿En qué vamos a basar el encuentro de hoy? Vieron que esta beta, esta deformación profesional que yo tengo de historiador siempre me hace ir a un libro, un autor y un poco, si bien yo voy reflexionando y aporto mis propios pensamientos al tema que nos toca, siempre la estructura que seguimos un poco es la de algún autor reconocido. Entonces, si no están de acuerdo con algo, podemos debatirlo, pero en todo caso pueden ir a agarrárselas con el autor de lo que yo les traigo hoy acá. Y vamos a trabajar con Amparo Alba. Ella es catedrática de hebreo, es doctora en filosofía semítica, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Judeos Cristianos y vicepresidenta de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Bueno, ella tiene una conferencia que se llama Los Senderos de la Sabiduría de la Kabbalah y nos va a contextualizar, sobre todo en esta conferencia, el misticismo judío, puntualmente la Kabbalah. Históricamente tenemos que decir que en realidad a lo que hoy llamamos Kabbalah nacen ciertas comunidades judías. Ustedes saben que los judíos están en Israel, pero la diáspora está dispersa, ¿no? Y en distintos momentos históricos con los judíos han sucedido distintas cosas. Y el hecho de que hayan sido perseguidos en España también va a influir en el desarrollo de la Kabbalah. La Kabbalah, como un misticismo, se va a dar sobre todo en lo que se conoce como la cuna de la Kabbalah, que es en España, Italia y Francia. Especialmente en Provenza y en el Languedoc, ¿no? La tierra del Doc, donde se habla el Doc, de la lengua del Doc. Y lo que nos llega a nosotros en realidad es todavía más tardío, pero tiene un poco su origen tal cual lo conocemos hoy en el siglo XIII, donde hay un renacimiento cultural en la Europa occidental, ¿no? De esa época también nos viene el tarot. En un determinado momento se ha vinculado la Cábala con el tarot, pero bueno, en realidad es algo un poco más traído de los pelos eso, ¿no? Pero es importante entender que si bien se conforma en el siglo XIII, sobre todo en Italia, España y Francia, tiene sus raíces en tiempos bíblicos. Ya les nombré a los esenios, en los rollos del Mar Muerto. Hay un historiador, ahora yo no recuerdo el nombre, que los está estudiando y encuentra elementos que luego aparecen en la Cábala. Y sí, porque esa es la raíz de donde viene. Hay otro fenómeno también literario, si se quiere, religioso dentro del pueblo judío, que es los midrash. Y son estas escrituras que se hacen, que son ampliaciones o comentarios a relatos bíblicos, que no son canónicos, no son dogmas, no tenés que creer en eso para pertenecer a la religión. Pero bueno, es una literatura muy interesante y de ahí viene el mito de Lilith, ¿no? Cuando los midrash, estos rabinos en los midrash escriben y amplían y cuentan historias, y estos midrash también son estudiados por los cabalistas. Pero bueno, va a tener, la Kabbalah va a tener otros aportes, digamos, que no son propiamente del pueblo judío. Pero la raíz, hay como una cadena de transmisión de este conocimiento que es la Kabbalah. Voy a ir nombrando palabras que las voy a ir explicando más adelante. ¿Por qué decimos que la Kabbalah es un conocimiento? Bueno, ya vamos a ver. Ya en el siglo XIII entonces se lo empieza a reconocer como un conocimiento oculto, esotérico. Esotérico significa que va hacia adentro, lo exotérico va hacia afuera, sobre Dios y el mundo. Y esto se supone que fue transmitido de boca en boca, de generación en generación, desde tiempos bíblicos. Dios a Moisés en las tablas, Moisés a Abraham, Abraham a los sabios del templo, y así de boca en boca, como algo oculto y desconocido. Algo interesante que decía Mario Saban era, que de esto también quizás haga un encuentro, que es el eneagrama. El origen del eneagrama, estos 9 tipos de personalidad, que se hace con un test muy rápido. Igual lo interesante es escuchar los 9 eneatipos y ver con qué se identifica uno, ¿no? Así que me parece que voy a hacer un vivo sobre eso, quizás, ya que tiene que ver con el judaísmo, lo hagamos para el martes que viene. Pero bueno, cuando se empezó a difundir el eneagrama, un poco el pueblo judío protestaba cómo se puede simplificar tanto una tradición tan antigua, tan nuestra, tan secreta. Ahora vamos a ver por qué secreta. Mario Saban dice que con el árbol de la vida, que es una de las técnicas cabalísticas, también
va a pasar algo parecido a lo del eneagrama. Se va a revelar, se va a difundir y va a ser una herramienta más de autoconocimiento, de crecimiento, de individuación. El cabalista y el judío, entonces, el judío piadoso, que no necesariamente es cabalista, comparten el mismo universo religioso, nos dice la autora, con la diferencia de que el cabalista le va a dar nuevos valores y nuevos símbolos a los textos clásicos judíos, tradicionales, a la Torá. Ahora vamos a ver. Que el judío conoce desde siempre y asume como propios, y que estudios históricos nos muestran que tienen sus orígenes en Sumeria, en Babilonia, como por ejemplo la historia del diluvio. Entonces tampoco son tan originales del pueblo hebreo. Atenti con eso. Pero lo que sucede con la Cábala finalmente, y sobre todo en la cuna de la Cábala, decíamos Francia, Italia, España, es que se vuelve popular. Es más accesible a cualquiera. Entonces se difunde y llega a nuestros días. Vamos a definir entonces un poquito qué es la Cábala. Mayra, si querés tirar cualquier comentario que sé que estás viendo, cualquier cosa que sume, y los que se suman en general al Zoom después, confírmenme, a ver si hay quórum hoy, si somos algunos. Si no te sumaste nunca al Zoom, cuando termina el vivo me escribís por WhatsApp y te paso el link y te sumás. Bien, acá se sigue uniendo gente. Hola Pablito. Copado, dice Lau Rodríguez, supongo que era referencia al eneagrama. Bueno, nos podemos meter un poco por ahí también. Y Facebook está súper muerto. Nadie me saluda, nadie me habla. Salúdenme en Facebook, chicos, que si no interactúo me pongo mal. Bueno, definiciones. Muchas veces a estos autores les gusta empezar por lo que no es Cábala. Y la Cábala no es filosofía, pero se apoya en algunas corrientes filosóficas de la época que tienen mucho que ver con el hermetismo, que fue el primer encuentro o el segundo que tuvimos en estos fogones. Así que tiene un apoyo en el neoplatonismo, en el gnosticismo, que no es el agnosticismo, es el gnosticismo. Tiene como sustento pensar que a través del entendimiento yo puedo lograr la conexión con Dios, ¿no? Por eso gnosis como conocimiento. Entonces va a predominar tanto del neoplatonismo como del gnosticismo la idea de que es un conocimiento, pero es un conocimiento especial la Cábala, es un conocimiento experiencial, no es intelectual. Uno experimenta, intuye, contempla, conecta de forma directa con Dios, con la sabiduría, y no tiene que ver con el razonamiento, si bien hay instancias donde sí se utiliza la razón, pero no es lo que predomina. Así que ya sabemos que la Cábala es misticismo, es conocimiento experiencial. Vamos a ver a través de qué técnicas. Tampoco es religión, pero se basa en el judaísmo. Es decir, para experimentar la Cábala es necesario conocer en profundidad el judaísmo, porque ahí está su raíz. Y no solo, voy a agregar acá, que no lo puse, sobre todo el idioma hebreo. Porque vamos a ver que la Cábala va a trabajar con las letras, con las palabras, con los textos. Y vamos después a desarrollar un poco la idea de lo que la palabra representa para el hebreo o para el judaísmo. Entonces, ¿se puede hacer Cábala? Y sí, pero digamos que si uno no tiene un conocimiento del judaísmo, de su cultura, de su religión y de su lengua, es difícil. Y no es un dogma. Como no es una religión, tampoco es un dogma. Y un dogma es una verdad revelada que uno acepta más allá de lo razonable, de lo racional. Por ejemplo, en la Iglesia Católica un dogma es que Dios es una única sustancia, pero tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, eso no cabe dentro de la explicación racional, pero es un dogma de fe. Yo lo acepto porque fue revelado de esa manera. Si nos detenemos entonces ahora en la etimología, ya sabemos lo que no es Cábala, pero si nos detenemos en la etimología, podemos decir que la palabra hebrea Cábala viene de lekabel o lekablel, que significa recepción. Y se suele asociar en los textos, cuando se habla de esto, de la recepción de una tradición. Se pronuncia Cábala cuando, en general, con acento en la primera A, cuando hablamos en español. Pero también se le puede decir Kabbalah, que cuando se traduce del hebreo se suele decir así. Pero la van a encontrar escrito con K, con W larga, Kabbalah,
con una H al final. Incluso en algunas traducciones aparece con la letra Q. Esto siempre va a tener más que ver con la traducción del hebreo a un determinado idioma. Y en general en los idiomas anglosajones o germanos aparece de pronto la letra K, aparece la W larga, aparece una H. El tema es que estamos traduciendo una palabra con un alfabeto que no es el mismo que nosotros. Cuando ustedes ven letras hebreas se dan cuenta, son distintas. Lo mismo que en el Oriente y la Iglesia Ortodoxa con el alfabeto cirílico, o los musulmanes escribiendo también con una grafía diferente. Entonces, cuando se traduce una grafía diferente, aparecen estas multiplicidades de maneras de escribir las palabras. Cuando nosotros intercambiamos las letras de la palabra cábala, que es una de las técnicas de la que ahora vamos a hablar cuando practicamos cábala, practicamos como si yo alguna vez hubiera practicado, ¿no? Quienes practican cábala, es una de las técnicas que tienen, ahora vamos a ver, es la permutación de letras. Si nosotros vamos intercambiando los lugares de las letras, aparecen otras palabras dentro de cábala, que es Ka'al, que significa comunidad, Ahad, que significa corazón, Aleph, que significa comienzo, y eso nos va dando ciertas ideas, ¿no? Hay una idea de comunidad, de corazón, de un comienzo en torno a una comunidad. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. A ver, veo que acá Mayra comentó algo, así que como es nuestra cabalista invitada de hoy, vamos a leer. Charlamos en el Zoom, pero me parece interesante que los cabalistas reconocen los conocimientos transmitidos desde Adán, y se habla mucho del libro de Raziel, de su supuesta autoría, como el primer texto cabalístico. Sí, cuando lleguemos a la parte de los textos principales vamos a hablar del libro de Raziel, pero bueno, van a ver que hay distintos tipos de cabalá de acuerdo al momento histórico y de el grupo humano en el que se desarrolló. Bueno, acá me tiro un cartel. Animate, Maya, a comentar lo que quieras mientras yo voy hablando. Si definimos, entonces ya tenemos más o menos un contexto histórico sobre el que ahora vamos a volver. Sabemos etimológicamente, ya tenemos algunas pistas, tiene que ver con conocimiento, con el corazón. El corazón de los antiguos es la sede del pensamiento, no la sede de las emociones. Eso es algo que aparece luego. Entonces tiene sentido que si la Kabbalah o la cábala es conocimiento experiencial, directo, intuitivo, contemplativo, tenga que ver con el corazón. Ahora podemos definirlo dentro de lo que es el misticismo. Hicimos un encuentro donde hablamos de ritos iniciáticos mistéricos, así que como misticismo, como misterio, la etimología de esa palabra viene de cerrar y se la suele usar en relación a cerrar los ojos, cerrar la boca. Yo no puedo contar lo que aprendo. Y esta es una premisa de la Kabbalah, o lo era, porque hoy se difunde como se difunde todo. Los iniciados hacen un juramento de que no van a contar lo vivido, porque aparte, por otro lado, ese factor sorpresa, cuando el iniciado se inicia en un misterio, tiene que ver con no saber lo que va a pasar. Y no solo se trata de que hay aspectos que se ocultan a la hora de ser enseñados, sino que no se puede transmitir porque es inefable. Ayer hablábamos en el curso de Astro sobre Piscis y cómo Piscis es difícil de ser expresado. La palabra inefable significa eso. Entonces, también es místico, es secreto, es cerrado, porque es experiencial. Yo no se lo puedo transmitir a otro. Lo tienen que vivir. Bien. Es un misticismo que se enmarca dentro de la tradición judía, como dijimos al comienzo. Es el más popular del judaísmo, pero no es el único. Como misticismo judío, entonces, la Kabbalah es desarrollada sobre todo en el medioevo, los judíos en el medioevo, ya con contacto con la cultura occidental. Así que aparece un nuevo tipo de misticismo ahí, que ahora más adelante vamos a desarrollar. Bien, la Cábala revela los senderos de la sabiduría divina. Se habla de sabiduría, de vuelta, algo que está relacionado con el conocimiento. Hay otro concepto, acuérdense que Cábala significa recibir. Para recibir tiene que haber un recipiente que reciba. Entonces un poco nos profundizaba sobre este tema Saban
se me fue el nombre, Mario Sabán, en el Zoom la semana pasada, de que si yo no tengo la posibilidad de transmitir mi experiencia y mi conocimiento en la cábala, me cortás las piernas. No puedo profundizar en la experiencia, porque en la transmisión de esa sabiduría hay aprendizaje también. Entonces tiene que haber una energía masculina, un animus, un yang que emita conocimiento, y una energía femenina, ánima. Esto está representado, por ejemplo, en el árbol de la vida, que es sobre lo que más nos va a hablar Mayra ahora en el Zoom, lo femenino y lo masculino como receptivo, la importancia de la receptividad. Y por último vamos a dar una definición histórica. Bueno, pero no les terminé de decir esto. La Kabbalah revela los senderos de la sabiduría divina por los que transitar para alcanzar la unión con Dios, que en hebreo se dice Debekut. Después, para quienes están inscriptos en la modalidad taller de estos vivos, que participan del Zoom, en la semana yo les paso material, así que si les interesa esta temática hay un apunte donde están todas estas palabritas hebreas raras, sobre las que no me voy a detener mucho porque desconozco, pero bueno, vamos a hablar por lo menos de esos conceptos desde la traducción. Entonces, la cábala es una forma de misticismo que, a través de meditación, profundizaciones intuitivas, sobre todo en silencio, las grandes características del viejo sabio y el ermitaño, logramos intuir o conectar de forma directa y desde la experiencia con la naturaleza de lo divino. Lo divino según el judaísmo. Si nos da el tiempo vamos a hablar de qué es lo divino con el judaísmo. Y ahora sí, la definición histórica, que es un poco una amalgama de todo lo que les vengo diciendo hasta ahora. La autora va a definir a la Kabbalah desde lo histórico, es decir, es una definición que no excluye otras definiciones, es una definición histórica. Dice que es una mística teosófica, ¿sí? De teo, Dios, sofos, conocimiento, es una doctrina mística de conocimiento de Dios, teosófica, y esotérica, es decir, oculta y hacia adentro, que se da en el judaísmo a partir de la Edad Media. Como mística va a buscar conocer a Dios y la relación y la creación, Dios y la creación, uno de los grandes temas que abarca la Kabbalah, ya lo vamos a ver, no desde el intelecto, sino desde la contemplación para establecer un contacto íntimo con Dios, la Debekut, la unión. Como teosofía, ¿no? Decíamos que era una mística, que era una teosofía. Como teosofía se interesa en la naturaleza divina, en la naturaleza de la divinidad y en las relaciones entre Dios y el mundo. Es teosófica porque quiere conocer a Dios. A no confundir con otra tradición de sabiduría de la que podríamos hablar, que es la teosofía, ¿no? De Madame Blavatsky. También toda una cosa súper interesante. Y es esotérica finalmente porque se ocupa de un conocimiento oculto que se transmitía, por lo menos originalmente, a unos pocos que cumplían ciertos requisitos. Esto es bien típico de lo mistérico. Bien. Vamos a hablar ahora de cuáles son los principales modelos de Kabbalah. Porque uno me dice, pero eso no es Kabbalah. Están dos personas que estudian Kabbalah, pero quizás están estudiando dos cosas distintas. Y desde la ignorancia, es decir, cuanto más conozco, más me doy cuenta de todo lo que desconozco. Así que a mí hasta me da un poco de vergüenza hablar de esto, porque seguramente estoy tocando términos y estoy siendo muy impreciso en muchas cosas. Pero bueno, la idea es tratar de ordenarlo un poquito, encontrar las puntitas del ovillo para después poder desenrollarlo o profundizar. Por eso les voy a hablar de autores, de libros. Esto no pretende ser una cosa muy profunda porque es para estudiar toda la vida, ¿no? El corpus cabalístico son una línea única de pensamiento que tiene distintas variantes. Y vamos a hablar de las por lo menos las de las que la autora destaca. Hay una cábala que es teosófica y teúrgica, y esta es la principal tendencia medieval, es lo que más se va a desarrollar en el medioevo. Teosófica, como dijimos, porque busca conocer a Dios, y esto lo hace a través de la teurgia. La teurgia es cualquier acto ritual, cualquier operación ritual, cualquier ceremonia. Cuando hacemos un rito, a lo que estamos acostumbrados, con la luna, con los equinoccios y los eclipses y
y los solsticios. Bueno, eso es teurgia. Son ciertas posturas inefables dirigidas con precisión y solemnidad. O sea, esto hay un ritual, hay un protocolo, esto hay que hacerlo de determinada manera para que salga bien. Entonces, quiere conocer a Dios a través de ciertos rituales que utilizan símbolos o fórmulas de sentido analógico que son adaptadas para atraer la energía sobrenatural deseada. Por ejemplo, el árbol de la vida, que es una imagen que más o menos todos conocemos, es un poco esto, ¿no? Es un símbolo o es una fórmula que pertenece a este plano, que es limitada y que de alguna manera, ahora vamos a hablar de eso, recibe lo divino, recibe a ese Dios, dirían los judíos, y me lo comunica dentro de mis posibilidades finitas. El Sefer HaSorá, Sefer significa libro, vamos a hablar de varios Sefer, pero cada uno con su nombre, o el libro del esplendor, es la obra cumbre de esta tendencia que la autora llama teosófico-teúrgica, ¿no? Conozco a Dios a través de rituales y símbolos. Estudia las dimensiones o los sefirot, que de eso nos va a hablar Mayra en el Zoom. Establece de alguna manera una topografía de la divinidad, es como un mapa que si yo voy siguiendo me acerca a la divinidad, y profundiza luego en cómo lo divino influencia este plano terrenal y cómo lo terrenal influencia el plano divino. Que esa fue una pregunta que, ¿de qué manera influimos en lo divino? ¿No? Es una pregunta que me quedó pendiente para hacerle a Mario Sabán. Bueno, después tenemos la cábala extática. La palabra extática viene del éxtasis, es la búsqueda de un estado de conciencia ampliado, de un contacto con esa segunda realidad de la que hablábamos cuando hablábamos de la espiritualidad como una facultad mental. Tiene una tendencia más antropocéntrica, individualista. Acá va a aparecer un rabino, filósofo, pensador, Abraham Abulafia. Es el único exponente de esta cábala extática, de éxtasis, y tiene sentido porque en realidad ya quizás no es una cábala que se desarrolla en comunidad, sino que el individuo en soledad la desarrolla y el máximo exponente es Abraham Abulafia, ¿no? No le va a importar lo teúrgico, no va a buscar tanto el trabajo con el ritual o con los procesos protocolizados, digamos, pero va a buscar la experiencia del éxtasis individual, como quien se va a un retiro, como una seta, como una ermita. A través de cantos, de movimiento del cuerpo, de música, pero sobre todo, y acá es donde entra esto que tanto llama la atención y sobre lo que quizás realmente me excede para hablar de esto, pero bueno, vamos a ver si encontramos a alguien o Mayra lo quiere preparar para algún otro encuentro. Los famosos nombres de Dios. Digamos, dentro de la cábala estática uno medita buscando los nombres de Dios en la escritura. Los 99 nombres de Dios, que nunca puedo llegar a conocer el número 100, porque eso sería abarcar a Dios, que es inabarcable. Cuando se dice 99 es como decir las 1001 noches, es una analogía o una referencia a lo infinito, no es que sean 99 puntuales, ¿no? Entonces, bueno, uno puede meditar contemplando y trabajando meditativamente con las palabras y las letras. Espero que lleguemos hoy a dar ejemplos de cómo se permutan las letras y cosas por el estilo. Como les decía, el único exponente de esta cábala del éxtasis es Abraham Abulafia, un zaragozano, en el 1200. No se difunde mucho, es como que se van a rescatar sus escritos luego, porque en ese momento la cábala que predominaba era la del Sefer HaSohar, ¿no? La anterior que decíamos, la teosófico-teúrgica. Bien, alguna anécdota, ¿no? Estaba enemistado, ¿no?, con los rabinos porque lo miraban como medio como un loco, era como el distinto, la oveja negra del rebaño se dice, ¿no? Y Abraham Abulafia les contestaba también, ¿no? Y le decía, bueno, a él lo tildaban de hereje por estas prácticas que realizaba, y Abraham Abulafia les decía, bueno, ustedes son peores que los cristianos creen que hay 3 dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ustedes creen que hay 10. Era como la respuesta irónica, ¿no? ¿Por qué 10 dioses? Por los 10 sefirot, las 10 dimensiones que aparecen en el árbol de la vida. Por último tenemos, que esta es un poco la que más gusta, ¿no? Porque es un poco más lo que suele, sobre todo ahora está de moda, que es la cábala mágica, práctica o talismánica, ¿no? Se va a dar en forma dispersa, sobre todo el Renacimiento.
tengo poca señal de wifi, se está cortando en Instagram. A ver, ahora, antes de ir a este tipo de cábala, vamos a ver que estaba acá, volvió a hablar Mayra. Sefer Yetzirah, o libro de la creación, que se cree nos llega desde Abraham. Ahora voy a ir a hablar, a puntualizar sobre los libros, May. Y después dice, igual hoy les comento algo de lo que entiendo sobre los nombres. Genial. Sí, porque alguien me estuvo preguntando, hoy es el día que hablamos de los nombres de Dios. No sé si vamos a hablar puntualmente de eso, pero sí, hoy toca cábala. Y acá en Instagram, que vi que también estuvieron escribiendo, Serafín dice, no se permitía a los hombres el estudio de la cábala hasta que alcanzaran su plena madurez. El hombre debía poseer experiencia de la vida. Bien, había requisitos a cumplir, decíamos, ese es uno. Tener la estabilidad necesaria para manejar y dominar los asuntos terrenales antes de intentar asomarse a las puertas del cielo. Esta idea de que hay que desarrollar el ego, Jung decía echar raíces para que ese contacto con el inconsciente, con lo irracional, no me lleve puesto, ¿no? Y en general es de la mitad de la vida en adelante. Por ende, hasta no cumplir los 40, 60, no se les tenía permitido acceder a este conocimiento, nos aporta Serafín, que aparte el Serafín es un ángel. Gracias. Se cortaba, pero ahora está bien. Sí, estoy con algunos temitas con la conexión. Bueno, tengo tanto para decir, pero no llego. Decíamos que la cábala talismánica, práctica o mágica, ya sabemos que la definición de magia es la modificación de la materia. Entonces, este tipo de cábala va a querer modificar la materia. Se va a dar de forma dispersa, es un poco la que después se va a ir reflejando en el tarot, porque es más o menos de la misma época. Y la principal obra que representa este movimiento es el Sefer HaMeshiv, o libro del ángel, que sería el ángel Raziel. ¿Sí? Raziel responde a las preguntas, Raziel da el mensaje, pero es esta corriente de cábala, que no es la extática, la de Abraham Abulafia, y no es la teosófico-teúrgica, que es un poco la más antigua. En este libro se invoca a los ángeles en lugar de invocarlo a Dios, y se le pide que realicen ciertas hazañas sobrenaturales. El texto en sí mismo fue considerado parte del judaísmo ortodoxo bajo la influencia del helenismo, ya viene desde el siglo V. Pero este texto, junto con otras obras, finalmente fue considerado como una herejía por el judaísmo, en época moderna, en época actual. Es la traducción de un escrito, en realidad, del siglo III, del siglo IV, como los decía, que se va a investigar y desarrollar en el siglo XX. De hecho, una de las últimas publicaciones fue en el 2007, y se empezó a traducir y a publicar en la década del 60. Mayra dice, tampoco dejaban a las mujeres, en respuesta a lo que leía de Serafín, no las dejaban estudiar. Bien, lo que se va a buscar es controlar las fuerzas del mundo, ¿no? De alguna manera, por eso se lo llama magia, que esa es una de las definiciones de magia. El hombre no acciona para la divinidad, sino para el mundo material. No es ese mapa que me acerca a Dios, sino que yo preparo el plano terrenal, el mundo material, para que lleguen entidades, vamos a decir, del mundo divino. Entonces, invoco ángeles, demonios, la fuerza de los astros. Acá nos metemos en astrología, cábala y astrología. Hay mazos de tarot que tienen las letras hebreas, entonces también tiene que ver con el tarot. Entonces se va a recurrir a conjuros, talismanes, etcétera, para invocar a estas entidades divinas y preparar el mundo terrenal para la venida del Mesías. Esta es un poco la cábala que más nos llega a nosotros, ¿no? Bien, esto lo voy a saltear, las etapas de la mística judía. Esto de, la cuna de la cábala, yo les contaba, siglo XII hasta el siglo XV, sobre todo en Provenza y en Languedoc. Hay unos movimientos monásticos, sucede algo que nunca había sucedido en el judaísmo, es que algunos judíos se apartan para vivir en comunidad de forma ascética, de forma mística, de forma contemplativa, parecido a lo que hacen los monjes católicos. Y lo que van a hacer es estudiar la Torá. Ahora después vamos a hablar de la Torá, que es el libro sagrado del judaísmo. Y se hacen llamar a sí mismo Perushim Nazir. Perushim significa algo parecido a fariseo, ¿no? Apartado, y Nazir, consagrado. Es el que se aparta para ser consagrado, para consagrarse. Consagrarse significa unirse con lo sagrado.
con la divinidad. Estas fuentes van a hacer referencia a que algunos miembros han tenido revelaciones desde el profeta Elías. Hay una línea, es complejo esto, hay una línea dentro de la Kabbalah que es la de la Merkabah, que significa carro, y se asocia con los pasajes en la Torá o en la Biblia, sería el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros, del profeta Elías, que asciende, es una de las 2 personas que asciende sin morir, la Virgen María también, pero dentro del judaísmo la Virgen María no juega un rol trascendente. Elías va a ascender en una carroza de fuego, de ahí la Kabbalah del Merkabah, Merkabah significa carro. Entonces es Elías el que transmite la información, la sabiduría a través de sueños y visiones. Estas comunidades, en algunos textos decían que era Elías el que traía el mensaje. Se considera un nuevo avance místico que viene desde Adán, Moisés, se me fue el nombre. Bueno, pero una cadena de transmisión donde cada vez se revela un poco más el misticismo. Es Elías, el conector por excelencia con lo divino, porque junto con Enoc, acá está, no me salía el nombre, son los únicos 2 personajes que ascienden al cielo sin morir. Y ascendió en una carroza de fuego, o vio a la divinidad en una carroza de fuego, y de ahí Merkabah. Isaac el ciego, no porque fuera ciego, sino porque tiene con esta idea de haber contemplado a Dios y quedar enceguecido. Isaac el ciego es el exponente de este movimiento. Él va a hablar de la infinitud de Dios. El Dios infinito para los hebreos es el Ein Sof, se lo llama así, y es quien va a nombrar por primera vez a las Sefirot con los nombres que tienen hoy, con el nombre con el que nos llega. Las Sefirot son, digamos, las 10 dimensiones que componen el árbol de la vida. Bueno, estas ideas van a ir viajando a Gerona, en torno al rabino Namánides, y se va a difundir por Castilla en el siglo XIII. Ahí aparecen estas corrientes más individualistas, con influencia de Gerona y con influencia neoplatónica y gnóstica, como dijimos al comienzo. Dualista. Está presente el tema del dualismo en casi todas las tradiciones de sabiduría, en la Kabbalah también. Hay 2 potencias, el bien y el mal, ambas emanan de Dios, como la Sefirot. Sin embargo, la idea de la dualidad tampoco, según la autora, ocupa un lugar muy central dentro de la Kabbalah. También Abraham Abulafia es de este movimiento. Él escribe el Tratado de la Emanación. No tengo el nombre en hebreo acá, pero dice que el mal emana del bien. Y bueno, justamente es un personaje que trabaja solo, de una forma individual, aislada, porque es una de las características de este movimiento. Finalmente podemos mencionar a Moisés de León, hacia el 1200, quien hace comentarios místicos y esotéricos sobre la Torá en el libro Sefer HaSorá, donde hay como un intento de sincretizar todas estas tendencias, ¿no? Como de armar una especie de enciclopedia donde entren todas las temáticas que se fueron abarcando de distintas corrientes en la Kabbalah. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, pero aunque sea hacer un pequeño ejercicio con las letras para que vean cómo se trabaja, ¿no? Vamos a detenernos ahora sobre la lengua hebrea y la importancia de la lengua hebrea, ¿no? Los hebreos van a considerar la lengua hebrea como una lengua santa, una lengua divina que no es humana, como el resto de las lenguas, que son de una convención humana. Es algo así como la lengua que hablaba Dios, incluso se dice la lengua de Adán, ¿no? Entonces el hebreo dice que la lengua es creadora. De ahí la conocida frase del Génesis: dijo Dios hágase la luz, y la luz se hizo. O ese pasaje en los Midrash donde Dios le otorga la tarea a Adán de nombrar a los animales. Entonces no es que Adán inventa un nombre para definir al caballo, sino que la palabra caballo es el caballo para la lengua hebrea. Entonces Adán las conocía porque conocía al caballo, no porque dijo, bueno, vamos a llamarlo, y se le ocurrió poner un nombre. Es muy difícil de comprender para la forma en que entendemos nosotros, pero la palabra es la cosa. Nos contaba algo interesante Mario Sabán sobre la escritura, pues yo le pregunté puntualmente sobre este tema,
Y él decía, bueno, casi todas las tradiciones de sabiduría, acá también dice que lo primero que existe es un vacío. En el vacío aparece la creación, aparece el universo, etc. Si la creación es la palabra, si la palabra crea, él lo que nos contaba era que las primeras escrituras hebreas eran en piedra con cincel. Por eso se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como hacemos nosotros, para poder ir cincelando. Y justamente lo que se hacía cuando se cincelaba una letra o una palabra era generar vacío, porque arranco un pedazo de piedrita y voy esculpiendo la piedra. Entonces, esta idea de que voy proyectando mi universo interior en lo que me sucede afuera, a la hora de ir, con los chinos sucede lo mismo, esta forma de grabar, por eso escriben de arriba hacia abajo, les facilita la escritura. Ya nosotros no, con la tinta, o podemos escribir al contrario, nos conviene escribir de izquierda a derecha. Bueno, el vínculo del hebreo con la palabra y con la escritura es muy fuerte. Y esa es la idea, y también es uno de los conceptos, cuando hemos hablado del arquetipo del mago, decimos creamos realidad a través de la palabra, ¿no? Yo puedo cambiar todo tu estado anímico con una palabra. No voy a entrar por ahí. Con la expulsión del paraíso se pierde esta cualidad del habla. Adán ya no puede crear al hablar. Y aparece el habla humana, aunque el hebreo tendría algo así como un recuerdo de lo que fue originalmente. Entonces, ese recuerdo que está en el lenguaje hebreo, de esa lengua divina y creadora, si yo lo estudio, me va a dejar, digo yo, por lo menos espiar la divinidad, que es el propósito de la Kabbalah, ¿no? Desde distintos medios, dependiendo del tipo de Kabbalah, pero la idea es conectar con Dios. Por eso, a través de la palabra, el cabalista puede volver a unirse con Dios, conocer el nombre auténtico de las cosas, es tener la capacidad de recrear las cosas. Por eso la Kabbalah tiene significado oculto, para que no cualquiera se ponga a crear cualquier cosa a su antojo. Bueno, acá agrego algo que me olvidé de poner, después lo desarrollo. Técnicas. A ver, ¿cuánto nos quedan? 15 minutos. Algunas técnicas. Mayra dice, el Merkabah, el carro de fuego, aparece en el libro de Enoch. Trae la idea de un Dios infinito y un Dios antropomórfico. Bien. Y acá, bueno, listo, en Instagram nada. Bueno, vamos a hacer... No puedo escribir, no tengo una pizarra, y si tuviera una pizarra saldría invertida, así que no serviría, pero... en los siglos I y II hay rabinos no considerados místicos aún, como les decía, es un desarrollo medieval la Kabbalah, pero con orígenes en tiempos bíblicos. Van a desarrollar ciertas técnicas para interpretar y extraer nuevos conocimientos de las escrituras, se aparecen los midrash, se amplían las historias. Y esencialmente son estas técnicas agrupar y cambiar o permutar letras, y al hacer eso cambia la realidad. Partimos de esa premisa. ¿Cómo? Una de las técnicas es la gematría, que es la interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. Es decir, se establece a priori, yo después en el Zoom les voy a mostrar una tablita, de equivalencias, ¿no? Entonces tal número representa tal letra representa tal número, o tal letra del alfabeto latino se corresponde con tal letra del alfabeto hebreo, y al ir permutando y cambiando una letra por otra, o al asignarle valores numéricos a cada letra, puede aparecer algo. Y les voy a dar un ejemplo para que lo terminen de entender. En la numerología pitagórica básica, cuando hablamos de Pitágoras y después trabajamos con el número, un poco lo que hicimos es eso. En la numerología pitagórica, cada letra de nuestro abecedario latino tiene asignado un número en la numerología pitagórica. Entonces se suma, se resta. Acá vamos a hacer algo parecido. Tomamos una frase de la Torá, que es el libro sagrado del judaísmo, que es para los cristianos el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros que se conocen como Pentateuco. La frase Dios, el uno, es amor. Vamos a analizar esa palabra a través de las equivalencias entre letras y números. La palabra Dios y uno, ambas suman 13. Uno, que es Ead, con una H entre la E y la A, sería, con las equivalencias, sumar 1 más 8 más 4, da 13.
Entonces la palabra uno da 13. La palabra amor, que es Abba, que es AH, A, B larga AH, es sumar 1 por equivalencias, más 5, más 2, más 5, que da 13 también. Entonces, ¿a qué conclusión me lleva? Yo acá me pongo más junguiano si quieren, para mí esto pertenece al universo simbólico. Bueno, la Kabbalah nos va a decir que el universo simbólico es un recipiente para recibir lo divino, pero que se conoce lo divino de forma limitada, porque lo divino no se puede conocer en su inmensidad de forma completa. Pero entonces, ¿qué reflexión me despierta a mí ver que tanto la palabra amor como uno suman 13? Y que de alguna manera son lo mismo, que es lo que dice esta frase: Dios, el uno, es amor. Después tenemos esta que les va a gustar un poco más porque es un poco más oscura, es el análisis de la palabra Satán. Y es una frase que dice: Satán no tiene poder sobre los hombres durante el día de la expiación. Bueno, si se analiza la palabra Satán, que es a Satán, la H vale 5, la S vale 300, la T vale 9, la N vale 50, y 5 más 300 más 9 más 50 da 364. Entonces, si yo en una frase leo que Satán no tiene poder durante el día de la expiación y veo que la suma de Satán me da 364, después se podría seguir reduciendo. Esto es solo un ejemplo de lo que se hace. ¿A qué conclusión me lleva? Bueno, que si el año tiene 365 días, dicen, Satán tiene poder durante 364 de los 365 días que tiene el año, pero justamente en el día restante, en el día de la expiación, no tiene poder. Esta es la técnica de gematría, espero estar pronunciándolo bien. Después tenemos la técnica de notaricón, que en griego significa escritura abreviada. Entonces es un método donde tomo una palabra o una frase y tomo las iniciales de cada palabra que compone la frase o las letras finales para formar una nueva palabra. La idea es que al hacer esto, uno entra en un estado meditativo y empieza a experimentar o acercarse a experimentar la divinidad haciendo estos juegos. Uno entra en un estado meditativo y diría Jung, proyecta su mundo interior en eso que está haciendo, en ese jueguito con letras y números. Hay otras variaciones también que tienen que ver con usar las primeras y últimas letras o las dos letras del medio para formar otras palabras. Un ejemplo, la frase al principio creó Dios a. Contiene, en hebreo, ¿no?, la letra Aleph, que es la primera letra, y Bet, que es la última. Entonces uno puede concluir que Dios es el principio y es el fin, es el todo, es el único. Bueno, y después tenemos la temurá, que es la permutación de una letra por otra según el modelo predeterminado. Se arma una tabla de equivalencias. Entonces esta letra equivale a la A, esta a la B, esta a la C, y se hace un juego con eso. Por otro lado, esto yo no sé si lo puse más adelante, pero lo digo ahora porque me lo acordé, esto de que Dios es el principio y el final. Bueno, la primera letra de la Torá es Aleph y la última es Bet. Entonces uno puede concluir de ese análisis que si la escritura comienza en la primera letra y termina en la última letra, yo tenía anotado por ahí cuáles eran las palabras, que ahora no me acuerdo, creo que lo tengo, no sé si voy a llegar, ahí está toda la creación, porque la primera letra es esa, la primera, y la siguiente es la última. El hebreo, el judío, tiene esta idea de que la palabra existe antes de la creación, porque es la propia palabra la que crea. No es que Dios escribe la Torá, sino que la Torá de alguna manera existe antes de que exista todo. Bueno, es difícil de explicar esto, pero es el fundamento. Y por eso se dedican a estudiarla para encontrar a Dios ahí, para poder modificar el plano terrenal, digamos, porque es la herramienta, a falta de mejor palabra, con la que se creó, valga la redundancia, la creación. Bueno, la temurá es la tercera técnica, como les decía, son equivalencias entre las letras hebreas y las letras latinas. La Torá entonces no tiene importancia por sus relatos, digamos, no solo la Torá, hay otros textos midrásicos que también se estudian en Kabbalah, pero sobre todo la Torá, y no importa tanto lo que cuentan, sino que más bien se las ve a la Torá como un organismo vivo por donde circularía la vida de Dios. Está formada por todos los nombres de Dios. En la Torá están todo de este análisis y de estos distintos juegos con las letras,
uno puede ir encontrando todos los nombres de Dios, los 99, pero no el 100, porque Dios es infinito y no se puede abarcar. Y como dije al comienzo, 99 significa infinito, no 99 literal, como las 1001 noches. Es como hablar de lo eterno. Bien. Son infinitos sentidos que el lenguaje humano no puede abarcar. Cuando en la Kabbalah se habla de las 70 caras de la Torá, se hace referencia a las infinitas caras de Dios. Además, el número del Sod, que es el significado oculto de la Torá, esa palabra define el significado oculto de la Torá, suma 70. Por eso se habla de las 70 caras de la Torá, pero también haciendo referencia a lo infinito. Por eso nadie conoce el verdadero nombre de Dios, porque además es desconocido también el orden original de la Torá, un poco como pasa con el I Ching. Bien. Después hay distintos niveles de interpretación, ¿no? La Torá está escrita sin vocales, fíjense qué interesante esto, porque cuando yo leo solo consonantes, puedo interpretar muchas más cosas. Un ejemplo, escriban ahí si tienen para verlo, las letras C, N, R, T. No hay vocales, entonces jugando con las vocales que yo puedo ir intercalando, puedo generar distintas palabras. Entonces con CNRT puedo ver ahí la palabra contar, cantar, cantor, cántaro, contaré, contra, centro, cantará. Me abre un universo de posibilidades al no haber consonantes. Después se puede interpretar, creo que esto Mai también quería hablar, pero bueno, no sé de qué hablaremos finalmente hoy. Hay un significado literal de la Torá, un significado alegórico. El significado literal es el peshat o pesat. El remés es el significado alegórico. Derás el significado homilético, es decir, de contemplación. Es lograr que el intelecto penetre a un nivel profundo. Y finalmente el sod, que es lo que les mencionaba antes, que es el significado oculto. Es una percepción mística, es un ascenso al mundo sobrenatural y un contacto con la divinidad. Después les voy a nombrar solamente, porque no llegamos, los principales conceptos de la Kabbalah. Hay un estudioso, Gershom Sholem, que escribe al respecto y dice que los principales temas de la Kabbalah son la concepción de Dios como creador del mundo, cómo se revela Él en la Torá y el proyecto de redención de la humanidad. Son los tres grandes temas. Cómo entonces se estudia la creación divina, se estudian los 10 sefirot y el árbol de la vida, se estudia el Adam Kadmon, que es como un equivalente. Bueno, no me va a dar tiempo para hablar hoy del árbol de la vida, igual voy a hacer una publicación con un escrito y lo van a poder leer ahí, y si les interesa que se los cuente Mai, que sabe más que yo, pueden sumarse al Zoom ahora cuando termina el vivo, me piden el link por WhatsApp. Bien, vamos a ir cerrando acá. Bueno, el árbol de la vida, los sefirot. Bien, nos quedamos por acá. Gente, finalizamos ya es casi una horita, es un montón, después la gente ni mira por una hora. Les agradezco por quedarse y les cuento, recién hice un pequeño videito con las novedades que hay en Transpersonales. Este jueves voy a hacer un vivo hablando de Anima y Animus, la pareja interior. Vamos a dar el jueves de la semana que viene, empieza un taller que es tanto por Zoom como presencial, donde vamos a trabajar con el arquetipo del ánima y el animus. Vamos a construir nuestra mujer y nuestro hombre interior, ver cómo interactúan y entender cómo eso lo proyectamos en las parejas que tenemos. Así que un poco el propósito de este taller es poder entender por qué repito patrones, por qué más o menos siempre me junto con el mismo tipo de personas, sobre todo en pareja, pero esto también se aplica en socio laboral. Pero es una meditación muy linda, una visualización que se hace donde yo veo a mi ánima, a mi animus, los veo interactuar y ya otorgarle una imagen a esa dinámica interior modifica mis vínculos. Así que este jueves hay un vivo hablando de eso, porque el taller va a ser el jueves de la semana que viene. Después tenemos un segundo encuentro, ese taller tiene 2 encuentros, pero el segundo encuentro es solo por Zoom para compartir qué les pasó durante los días posteriores a la visualización. El viernes también hago un vivo hablando de Jung y el Tarot, que es un curso que empieza el lunes por Zoom a las 20 horas. Para quienes ya sepan Tarot, es un curso avanzado de Tarot con el libro de Sally Nichols, Jung y el Tarot. Si no sabes Tarot, igual podés hacer el curso inicial, que lo podés hacer en tus propios días y horarios. El de Jung, que se cursa los lunes a las 20 horas, igual lo podés hacer en tus propios días y horarios, porque si no te conectas al Zoom, el Zoom queda grabado y lo podés ver después, y las preguntas y dudas que te surjan las podés hacer en un grupo de WhatsApp. Y
parece, no sé qué va a pasar con la cuarentena, pero la primera semana de mayo, viernes 17 horas, empezaría un curso de tarot inicial, básico, presencial y por Zoom al mismo tiempo. Así que estén atentos que sobre todo estas nuevas, empieza el año, en abril empieza el año, sobre todos estos temas va a haber novedades. Fíjense en el pie del video, tienen info para contactarme y tienen la posibilidad de colaborar con transpersonales invitándome un cafecito si quieren o aportando con algo a través de Mercado Pago. Así que si les gusta el contenido y quieren que sigamos haciendo vivos y pasando data y compartiendo, es bienvenido porque ayuda a sostener el proyecto Transpersonales. No sé si tengo algo más que decir, igual ya me voy, que me duele la cabeza y todavía nos queda el Zoom. Les quiero un montón. Nos vemos el jueves en el próximo vivo.